Nunca imaginé que un casamiento forzado me llevaría a un amor desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire pesado, cargado de lágrimas no derramadas y susurros de desesperación, llenaba la sala. Estaba rodeada de rostros conocidos, pero en ese instante, me sentí completamente sola. Mis manos temblaban y el corazón me latía con una intensidad casi insoportable. Como había llegado hasta aquí, todo comenzó con una promesa que nunca quise hacer. Mis padres, con sus miradas serias, habían decidido por mí antes de que pudiera emitir un solo comentario. Me sentí atrapada, como si una red invisible me sujetara con fuerza. La boda era inminente. Era como un sueño del que no podía despertarme. Las flores adornaban el altar, los rostros de los invitados destellaban emoción, pero yo solo sentía un profundo vacío dentro de mí. En el fondo, sabía que había alguien que me amaba en secreto. Lucas. Nuestro amor oculto, a escondidas, entre susurros y miradas furtivas. Un amor que ardía en mis venas, un fuego que no podía extinguirse. Cada vez que nos cruzábamos, la intensidad entre nosotros era electrizante. Sus ojos profundos, oscuros como la noche, me atrapaban. Pero ahora, todo se desmoronaba. El día de la boda, un fuerte viento soplaba, trayendo consigo un eco de advertencias. La música sonó, y de repente, un silencio aterrador se apoderó de la sala. En ese momento, mis pies parecieron enraizarse al suelo. Mi mirada se encontró con la de Lucas. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación, como si supiera que todo lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. La ceremonia comenzó, y mientras el sacerdote hablaba, cada palabra resonaba en mi mente como un grito sordo. El mundo se desdibujaba, y yo solo podía pensar en Lucas, en lo que podría haber sido. ¿Qué haría si, en ese momento, decidía escapar? Un impulso irrefrenable brotó en mí, un deseo de romper las cadenas que me aprisionaban. Pero, ¿a dónde iría? Los ojos de todos estaban fijos en mí mientras me dirigía al altar. Pero en la esquina, Lucas se movió. Su expresión mostraba una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Podría ser que él sintiera lo mismo? Antes de que pudiera dar un paso más, la música se detuvo. En un momento, la multitud se tornó ruido blanco y el aire se cortó. Lucas dio un paso hacia adelante. «Espera», gritó. Su voz resonó cargada de emoción. Las cabezas se giraron, murmuros comenzaron a surgir. Su mirada era un océano de anhelos reprimidos. No podía respirar. La multitud contuvo el aliento. No sabía si mi corazón latía por el terror o la esperanza. El tiempo se detuvo. La sombra de un futuro incierto pesaba sobre mí. Frente a todos, Lucas se armó de valor. Alzó una carta, temblorosa en su mano. Era una confesión. ¿Qué decía esa carta? La incertidumbre se deslizó por mi columna vertebral como un escalofrío. ¿Acaso cambiaría todo lo que conocía por un amor desgarrador? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos, incluyéndolos los de mis padres, estaban clavados en Lucas, que aún sostenía la carta con ambas manos, como si fuera el único ancla en medio de una tormenta. Mi corazón latía con fuerza, un eco desgarrador en mi pecho mientras me preguntaba qué haría a continuación. ¿Cómo podría reaccionar ante su atrevimiento? Lucas respiró hondo, y su voz emergió entre las sombras. No puedo dejar que esto suceda. No puedo permitir que te conviertas en la esposa de alguien a quien no amas. Sus palabras fueron poderosas, como un hechizo que atraía miradas de sorpresa y murmullos de indignación. Mi estómago dio un vuelco. Había soñado con este instante, pero nunca imaginé que se materializaría en medio de una ceremonia tan formal y cargada de expectativas. Sé que nuestros caminos se han cruzado de maneras que nunca hubiéramos imaginado, continuó, ahora mirando hacia mí con esos ojos que tantas veces habían visto mi tristeza y mis anhelos.
Pero estoy aquí para luchar por ti, por lo que somos. Esta carta es mi declaración. No me importa lo que piensen los demás. ¿Te quiero? De verdad mis nervios se desvanecieron dejando un rastro de valentía. Sin embargo, un remolino de emociones me invadió. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero las tragué mientras el rostro de mi prometido se tornaba cada vez más sombrío, horrorizado por la interrupción y la revelación. Ellos no sabían, ninguno de ellos sabía del amor que había florecido entre Lucas y yo en los recovecos de lo prohibido. Sería tan fácil ceder a la pasión, dejar que una chispa encendiera el fuego de una nueva vida. Pero las cadenas de la familia, las expectativas y el deber seguían muy presentes, envolviéndome en un abrazo helado que sostenía mis decisiones. Aún así, la ventana de posibilidades que Lucas había abierto era casi irresistible. Lucas, no deberías estar aquí, murmuré, sintiéndome atrapada entre dos mundos. Esto es complicado. Mi voz temblaba, revelando la lucha que libraba en mi interior. El amor que compartíamos era real, pero las expectativas sociales eran todos unos monolitos bien formados. Difíciles de derribar. No hay nada complicado en el amor, contestó con fervor, su mirada sincera y ardiente. Lo complicado es el miedo, el que dirán. Te mereces ser feliz, y yo puedo hacerte feliz. Con cada palabra, su voz crecía en confianza, aportando una chispa de esperanza a mi corazón. Pero solo había una cosa que podía hacer para cambiar el curso de los acontecimientos. Cerré los ojos e intenté visualizar cómo podría elevarme sobre el miedo. La idea de correr hacia él, de dejar todo atrás, brilló intensamente en mi mente. Pero, al abrir los ojos, me encontré con los de mi prometido, expectantes, preocupados. Sus expectativas pesaban más que las de los demás y su mirada cargada de resentimiento se adhirió a mi alma con fuerza. Un impulso irrefrenable me atravesó, un deseo de romper con la tradición, de gritar que era yo quien decidía mi destino. Sin embargo, la certeza de una vida sin Lucas era un abismo aún más profundo. Mis dos mundos se fusionaban en un instante de caos palpable mientras sopesaba cada posible decisión. Antes de que pudiera tomar una decisión final, el murmullo en la sala se intensificó. La voz de una mujer interrumpió el momento como un trueno: el compromiso debe cumplirse. ¿Qué locura es esta? Mis padres intercambiaron miradas serias. Sus rostros empalidecieron cuando comprendieron la magnitud de lo que sucedía. La presión aumentó, la multitud comenzaba a murmurar, y me sentía más dividida que nunca, como si, de un momento a otro, el tiempo se desgranara entre mis dedos. Sin embargo, en medio de todo el caos, una revelación me golpeó como un rayo. La carta en manos de Lucas, ese acto rebelde e impulsivo, no solo era una declaración de amor. Significaba que su amor por mí era más fuerte que la deuda que sentía hacia mis padres y la tradición inherente. Ese acto había dejado claro que mi historia estaba en juego. Quizás, solo quizás, había una salida. Pero, ¿estaría dispuesta a pagar el precio que eso conllevaba? Mientras las miradas se intensificaban y la incertidumbre me envolvía, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un hombre entró, sofocado y visiblemente agitado. Mi corazón se detuvo mientras reconocía la figura. Era el hermano de Lucas, alguien al que no había visto en años. Lucas. Necesito hablar contigo. Es urgente. Las palabras resonaron en mis oídos, y una nueva ola de preguntas me paralizó. ¿Qué ocurre? ¿Qué había pasado en tan poco tiempo? Sentí que la estabilidad de todo se desmoronaba ante mis ojos, y aunque mi vida pendía de un hilo entre dos jóvenes dispuestos a todo por amor, una verdad inesperada se asomaba en el horizonte. ¿Sería ese hombre la clave para que mis decisiones finalmente tuvieran sentido? ¿O solo añadiría más caos a mi situación ya desgarradora? El rostro de Lucas se tornó marrón como si la vida misma hubiera abandonado su cuerpo. La urgencia en la voz de su hermano cortó la tensión en la sala como un cuchillo caliente, y de pronto, todos los murmullos se desvanecieron. El ambiente se llenó de una inquietante expectación, y yo no podía evitar sentir que el susurro del destino estaba a punto de revelarse ante nosotros. Héctor, ahora no. Lucas casi gritó, su voz tintineando de desesperación. Sabía que el momento delicado, esa burbuja emocional que se había formado entre nosotros, estaba a punto de estallar. Solté una exhalación, el aire escaso se convirtió en un ladrillo de culpa en mi pecho. Es sobre mamá. Ella comenzaron a salir las palabras turbadas de Héctor, y mis instintos comenzaron a alertarme.
Algo en su mirada proyectaba un temor profundo. Los murmullos en el salón se intensificaron, y miradas confusas se entrelazaron. Sumando el peso de la desconfianza a la tensión del momento. ¿Qué pasa?, le preguntó Lucas apretando los dientes. Su cólera batía contra los muros que había construido. Tuve que dejar a las chicas con el doctor. Ella, la voz de Héctor se desvaneció por un momento, como si la gravedad de lo que iba a decir lo ahogara. Se desmayó de nuevo. Y el médico dice que no podemos esperar más para actuar. Debemos hacer algo. Las palabras se derrumbaron sobre mí como cascadas, y el aire que quedaba en mis pulmones se desvaneció. La situación se complicaba, y la frágil esperanza de que Lucas y yo pudiéramos encontrar un camino juntos se tambaleaba al borde del abismo. Todo a mi alrededor se desdibujó, las miradas se tornaron ajenas. Ya no eran solo mis pensamientos y decisiones en juego. Era su madre, la mujer que había sido un pilar en nuestras vidas, un gran acto de amor rodeado de sacrificios. ¿Cómo podríamos ser felices cuando la tristeza algebraica de lo que estaba sucediendo era tan intensa? Los padres de Lucas se inclinaron hacia adelante, el nerviosismo apoderándose de sus rostros. ¿Sabes algo más, Héctor?, preguntó su madre, la voz quebrada y llena de una angustia que palpitaba en el aire. Se va a necesitar apoyo. No es algo sencillo y puede que tengamos que hacer cambios drásticos si queremos ayudarla, respondió Héctor, mirando a Lucas con una mezcla de preocupación y determinación. En ese momento, el peso de la decisión se volvió más cruel. ¿Podría yo seguir adelante con mi vida, tal como había deseado en secreto durante tanto tiempo, mientras la salud de la madre de Lucas se encontraba en juego? Esa pregunta resonaba en mis pensamientos, y la respuesta se alejaba cada vez más. Lucas, me atreví a murmurar, sintiendo la presión de la realidad aplastarme. Si necesitas estar con tu familia, si esto es importante, yo puedo. No, no. No voy a dejarte, interrumpió él con una intensidad que me hizo estremecer, su mano apretando la carta con desesperación. Nunca quise que esto se convirtiera en una especie de sacrificio. Pero, ¿cómo puedo tomar decisiones cuando todo está así? No puedo perderte, pero tampoco puedo ignorar a mi madre. El cómo marcaba nuestras elecciones se hacía evidente, y la posibilidad de un amor real se desvanecía en el horizonte, tan cerca y al mismo tiempo tan distante. La lucha entre amor y deber parecía estar escrita en las estrellas, un ciclo interminable que me hacía sentir como si el destino me estuviera utilizando como peón en un juego que jamás entendí. Una oleada de tristeza invadió el espacio. La lucha interna entre el deseo y el deber continuaba creciendo mientras el caos se desataba a mi alrededor. Comprendí que todo lo que había soñado, cada momento que había anhelado con Lucas, estaba secuestrado por la adversidad. Pero antes de que el peso del mundo sobre mis hombros se volviera insoportable, sentí que mi mirada se enfocaba en el rostro de Héctor, que aún mostraba una preocupación implacable. En cierta medida, su presencia infundió una chispa de esperanza. Tal vez él tenía alguna información que pudiera cambiar las cosas. Sin embargo, justo cuando planeaba preguntarle, el sonido de un teléfono sonando rasgó el aire, acercándose con impaciencia. Era el dispositivo de Lucas, y mientras él lo sacaba del bolsillo, los ojos de todos se centraron en su rostro. Mirando la pantalla, palideció, y su mandíbula se apretó con feroz determinación. La llamada significaba una puerta abierta, y podía sentir que un nuevo giro de los acontecimientos se avecinaba. Es urgentísimo. Necesito contestar, dijo Lucas, su voz resonando en la sala como un tambor de guerra. Mientras se alejaba, un peso nuevo se posó sobre mi corazón. Tal vez la verdad que estaba a punto de descubrir podría ser la llama que avivara o extinguiera todo lo que habíamos comenzado a construir. Era el momento de elegir, dejar que se llevara el viento a mis dudas mientras Lucas buscaba respuestas, o encontrar la fortaleza dentro de mí para enfrentar lo que estaba en juego. Una satisfacción implacable y silenciosa comenzó a florecer en medio de la tormenta. Cerré los ojos, deseando que el amor no aplastara mi lucha, sino que iluminara mi camino. Y con ese pensamiento, supe que nada volvería a ser igual. La sala aún vibraba con la inquietante preocupación que el anuncio de Héctor había sembrado, y mi mente divagaba entre los ecos de su mensaje y el temor de perder lo que estaba comenzando a florecer entre Lucas y yo. Tenía la sensación de que una tormenta se aproximaba, y no solo por la inminente crisis familiar, sino también en mi corazón, que temía el desenlace de todo esto. Mientras Lucas se alejaba, tomé asiento en el borde de un sofá, intentando asimilar lo que había escuchado. Entre el bullicio de las voces sombrías que se intercambiaban hipótesis y planes, un gran vacío llenaba el aire.
la desesperación de saber que algo terrible estaba ocurriendo, un eco de un pasado que siempre había estado presente como una sombra. Héctor se sentó junto a mí, sus ojos cernidos de ansiedad. Podía sentir su angustia, y aunque estaba agobiada por la situación, había algo en su presencia que me ofrecía consuelo. ¿Estás bien?, me preguntó, inclinándose un poco para mirarme a los ojos. Su tono reflejaba una preocupación genuina que me tocó en lo más profundo. Solo estoy intentando entender todo esto, respondí. Las palabras apenas salían de mi boca, como si el peso de la incertidumbre pesara demasiado. Es complicado. Quiero ayudar, pero no sé cómo. Lo sabes, estás aquí. Eso es lo que importa, dijo Héctor, su voz profunda y reconfortante. Lucas necesita que nosotros seamos fuertes. No puedes dejar que esto te hunda, pero ¿qué pasará con nosotros? Todo lo que hemos empezado no quiero que se convierta en cenizas, murmuré, sintiendo que la desesperación ardía en mi pecho. Siento que me estoy aferrando a algo que podría desaparecer de un momento a otro. Héctor miró hacia el lugar donde Lucas había desaparecido. No te preocupes tanto por el futuro. A veces, las cosas se deshilan antes de volver a tejerse de nuevo. Debemos concentrarnos en lo que podemos controlar ahora, y eso es apoyar a Lucas, apoyarnos entre nosotros. Sus palabras calmaron mis nervios, aunque no eliminaron la inquietud. Justo en ese instante, Lucas regresó con una expresión grave. Podía sentir el aire helado que traía consigo, y eso encendió un nuevo miedo en mi interior. Sus ojos buscaban a su hermano antes de posarse en mí, como si necesitaran buscar la luz en la oscuridad, y eso me empujó a levantarme. ¿Qué pasó?, pregunté casi en un susurro, el eco de mi voz resonando en la sala silenciosa. Es un asunto del hospital. Necesitan que tengamos una reunión con el equipo médico, pero hay algo más, Lucas dijo, la tensión en su voz reflejando una mezcla de temor y determinación. Quieren que consideremos una intervención inmediata, y hay una posibilidad de que tengamos que trasladar a mamá a una clínica especializada, tal vez fuera de la ciudad. No están seguros de cuánto tiempo tenemos. El tiempo se detuvo. Era como si cada segundo que pasaba fuera un ladrillo más en la carga ya pesada que estaba sobre mis hombros. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada, y el miedo a perder a su madre se apoderó de mí. Tejía un hilo oscuro a través de nuestra relación, un hilo que amenazaba con encadenarlo todo. Fuera de la ciudad, regresé, tratando de asimilar la magnitud de lo que implicaba y el impacto que eso tendría en Lucas, en su familia. ¿Y si no puede ir? ¿Y si no se recupera? Habla de que es la mejor opción a largo plazo. Pero hay riesgos. Todo es incierto ahora, dijo Lucas, la preocupación dibujándose en su rostro. No puedo dejar que esto lo determine todo. Tengo que estar allí para ella, y eso significa tomar decisiones difíciles. Los ojos de Lucas estaban llenos de llamas y caos, su corazón luchando con la idea de irse y dejarme aquí. Pero los conflictos apenas comenzaban. Observé cómo su expresión cambiaba, como intentaba contener un torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. Entonces, una idea tentadora surgió en mi mente, un hilo de esperanza en medio del abismo. Lucas, si crees que debo estar contigo en esa clínica, puedo ir. Puedo ayudarte a hacer esto en conjunto. No tienes que pasar por esto solo. Somos más fuertes juntos. Los ojos de Lucas se suavizaron al escuchar mis palabras, y un semblante de gratitud brotó en su rostro, aunque el escepticismo aún lo envolvía. No quiero que te metas cada vez más, no quiero que esto sea sobre ti y yo. Esto es sobre mi madre, y yo no sé si puedo dar lo mejor de mí. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, la tensión en el ambiente se volvió palpable, el aire estaba cargado de decisiones cruciales. Y mientras Lucas palidecía ante el posible viaje agónico que nos esperaba, su incertidumbre se convirtió en mi propia carga. ¿Pero y si somos más fuertes juntos? A veces los momentos más difíciles pueden unirnos. Necesitamos apoyarnos, no perder lo que hemos encontrado, traté de insistir, sintiendo que la llama de la esperanza había comenzado a consumir la oscuridad en el corazón de Lucas. Está bien, aceptó finalmente, aunque su voz era un hilo delgado. Lo intentaremos, pero si se vuelve abrumador, necesito que lo digas. Mientras nuestras palabras flotaban en el aire sombrío, supe que apenas habíamos comenzado a enfrentar los desafíos. Cerré mis ojos por un instante, recogiendo el coraje mientras pensaba en lo que vendría, una mezcla de amor, incertidumbre y la promesa de no dejar que el destino nos despoje de lo que habíamos comenzado a forjar. Solo quedaba esperar lo inevitable, y la pregunta que ahora quedaba en la penumbra era si nuestras almas podrían resistir el embate del dolor, o si terminarían forzadas a separarse de las cenizas de la adversidad,
antes de que el amor fuera testigo de su propio final. La sala se sentía tan cargada de ansiedad que casi podía palpar la tensión en el aire. Lucas miró a su hermano y luego a mí antes de girar sobre sí mismo, desorientado, como si buscara una respuesta en las sombras del lugar. Lo vi ahí, con los hombros caídos y la mirada perdida, y una oleada de compasión me envolvió. Todo lo que quería hacer era correr hacia él y abrazarlo, pero en lugar de eso, me quedé conteniendo el aliento. «¿Cuándo tenemos que ir?», pregunté, sintiendo que mis palabras apenas hacían eco. «Casi un susurro en la creciente tormenta que se gestaba entre nosotros lo antes posible», contestó Lucas, su voz un hilo quebrado. «Quieren que nos reunamos con el médico en un par de horas», lentamente. La situación comenzó a cobrar vida en mi mente como un lobo encadenado, aleteando a la espera de su oportunidad para escapar. La idea de que partiera a un lugar tan distante me sumía en una ansiedad que apenas podía soportar. «Debo prepararme», murmuré. «Tal vez haya un montón de cosas que aún necesitemos resolver antes de que nos vayamos». «Escucha, Lucas empezó, pero luego titubeó, su voz cargada de incertidumbre. Como si estuviera luchando con sus pensamientos, como si su mente estuviera en conflicto permanente entre la necesidad de ser fuerte y el deseo de rendirse. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti», insistí, con una determinación renovada. «Voy a llevar algo de ropa, tal vez algo de comida para el viaje. No sé qué esperar, pero quiero que estemos listos para cualquier cosa». Lucas se detuvo. Su mirada penetrante atrapó la mía, y justo en ese instante vi un destello de esperanza, tal vez de gratitud. Lo que él no sabía era que, en el fondo, yo me sentía tan perdida como él. Mientras él trataba de ser el ancla en esta tempestad, yo luchaba por no hundirme en la vorágine de mis propios temores. Me levanté con la intención de moverme, pero antes de dar un paso, sentí su mano en mi brazo, su suave contacto me detuvo. «¿Qué harías si no funcionara?», preguntó, sus ojos mirándome con una mezcla de vulnerabilidad y miedo. «Eso no va a pasar», respondí, tratando de sonar más convencida de lo que realmente estaba. «No podemos permitir que eso nos detenga, Lucas. Esta es una oportunidad para enfrentar esto juntos. Vamos a luchar por tu madre. Vamos a hacerlo, por ella», añadí, intentando infundir valor a mis propias palabras. «Es que no es solo eso», exclamó, la desesperación estallando de su ser. «A veces siento que se va a desmoronar todo. Y no sé qué pasará con nosotros, con esta conexión». Mis pensamientos se congelaron en un instante y su voz resonó en mi mente. La conexión. Me había aferrado a esa palabra mientras cada momento a su lado me hacía sentir más viva. Era un hilo tan frágil, y el temor a perderlo me dejó muda por un instante. «Esa conexión lo es todo, Lucas», finalmente respondí, mi voz un susurro cercado de determinación. «Y no quiero perderla, no importa lo que pase. Solo quiero que sepas que estoy contigo». Siempre en ese momento, Héctor apareció de nuevo, brillando un rayo de luz en nuestra nube oscura. «He hablado con el médico. Vamos a tratar de organizarlo todo para partir. Necesitamos prepararnos», dijo, con una calma tensa en su voz. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Necesitamos enfoque». «Siempre tan racional, murmuré con una débil sonrisa. Aunque mi corazón seguía acelerándose con la idea de lo que estaba por venir. Héctor sonrió levemente, pero su mirada reflejaba la misma inquietud que sentía. «Solo estoy tratando de invertir en el presente. Las áreas grises se pueden llenar, pero tenemos que hacer lo que podamos ahora». Ambos escuchamos a Lucas suspirar, y en ese suspiro había un mundo de emociones. «Está bien, hagámoslo», dijo finalmente, su voz con un nuevo tono, casi decidido. «No quiero que esto me defina. Quiero luchar por ella y por lo que tenemos». El estruendo de su determinación me llenó de energía, así que me dirigí rápidamente hacia donde tenía mis cosas, mientras el bullicio y la organización comenzaban a tomar forma. Cada paso que daba me hacía sentir más cerca de la posibilidad de que, tal vez, la conexión entre Lucas y yo podría salir a flote entre toda esta tormenta. Ya no se trataba solo de su madre o de lo que estaba en juego con ella, sino de la oportunidad de creer que el amor podría resistir incluso las pruebas más difíciles. Mientras organizaba mis cosas, noté que Lucas me observaba desde el umbral de la sala. Sus ojos estaban cargados de una mezcla de gratitud y desasosiego, como si luchara con lo que estaba por venir. Sin embargo, decidí que no podría perderme en la niebla de los miedos.
Tenía que esperar, aferrarme a la luz y la conexión que habíamos comenzado a construir. Solo en ese momento, el teléfono de Lucas sonó, interrumpiendo el breve instante de calma que intentábamos cimentar. Él contestó. «¿Hola?» Su reacción fue inmediata, sus rasgos se endurecieron y se volvió más serio. «¿Qué? ¿No cuándo?» Sus ojos se ensombrecieron, y una combinación de preocupación y sensación mortal se apoderó de su expresión. Mi corazón se detuvo y una sensación de piedra se convirtió en una pequeña ola de terror. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué había sucedido? ¿Qué nueva mala noticia podría arruinar lo que habíamos comenzado a construir? Mientras miraba a Lucas, apretando el teléfono, un nudo se formó en mi estómago. Sabía que tal vez ese llamado cambiaría el rumbo de nuestras vidas de una manera que nunca habíamos imaginado. Todo en un instante, todo a la vez. Lucas escuchó las palabras en el teléfono y su expresión se tornó aún más sombría. «No, no puedo», balbuceó, antes de interrumpirse y dejar que un profundo suspiro se escapara de sus labios. La habitación se volvía más densa, cada segundo era como una eternidad mientras él absorbía la información que lo golpeaba. Finalmente, tras un silencio que pareció alargarse demasiado, murmuró algo que apenas entendí: «Está bien, lo haré». Y luego colgó. Cuando se volvió hacia nosotros, la vulnerabilidad en su mirada se había transformado en una mezcla de rabia y desamparo. «El médico quiere que lleguemos antes. Dijo que hay mucha incertidumbre y que deberíamos estar preparados para cualquier cosa», explicó. Su voz llegó entrecortada, como si cada palabra fuera un peso demasiado pesado de cargar. «¿Preparados para qué?», pregunté, sin poder reprimir la inquietud. «¿Qué significa eso, Lucas?». «Su estado ha empeorado», dijo, y cada palabra caía como una losa sobre nuestros corazones. «Ellos piensan que podríamos tener que tomar decisiones pronto». No sé cómo enfrentar todo esto. Mis piernas flaquearon en ese instante y me senté nuevamente, presionando los dedos contra mis sienes, mientras una oleada de tristeza se lavaba sobre mí. La incertidumbre se había transformado en algo más tangible, como un monstruo que amenazaba con devorarnos a todos. En ese momento, perdí de vista incluso mis propias preocupaciones, enfrentando la cruda realidad de que el tiempo se estaba acabando. «Escuchen, no dejemos que esto nos consuma». «Por favor», interrumpió Héctor, buscando unir todo el caos en torno a nosotros. «Necesitamos avanzar. Debemos hacer lo que tenemos que hacer y, después, podremos enfrentarnos al resto. No podemos quedarnos aquí petrificados». Su voz resonó como un tambor en mi cabeza y, al mirarlo, encontré un pequeño destello de esperanza. Tal vez había fuerza en la acción que nos podía hacer seguir adelante. Pero antes de que pudiera hablar, Lucas rompió a llorar, una expresión de dolor que parecía salir desde lo más profundo de su ser. Era como si estuviera dejando escapar todo el miedo acumulado. «¿Qué pasará si no?». No terminó la frase, su voz quebrada lo traicionó. Me acerqué rápidamente, sin dudarlo, y lo abracé con fuerza. «Lucas, estoy aquí», susurré, deseando que mis palabras tuvieran el poder de aliviarlo. «No vamos a perder a tu madre. Lucharemos juntos. Nunca vamos a dejar que esta oscuridad nos consuma». Él apretó los ojos, y su cuerpo se hundió en mi abrazo. En ese instante, su esencia me arrastró hacia un mar de emociones contradictorias. Sabía que, aunque estábamos unidos, el camino por delante probablemente sería desgarrador. Héctor miró hacia la ventana, donde los primeros destellos del sol se filtraban a través de las nubes. A veces la luz aparece cuando menos lo esperas, en los lugares más oscuros. Su voz era un suave recordatorio de que aún había esperanza. «Dame un segundo», Lucas dijo, levantándose de mis brazos y limpiándose las lágrimas con rapidez, tratando de recomponerse ante la presión del momento. Lamió sus labios, su mirada ahora fija en mí, como si acabara de darse cuenta de algo vital. «No puedo perderlo todo, Ilenia. Siento que si pierdo a mi madre, también te perderé a ti». Sentí que el aire se me escapaba. «Eso no va a suceder», respondí, tratando de que mis palabras reflejaran la firmeza de mi corazón. Nosotros podemos soportar esto». «No estás solo», él asintió lentamente, su expresión parecía haber recuperado un poco de fuerza. Con una mano temblorosa, tomó la mía y entrelazó nuestros dedos. «Tal vez esto sea un momento crítico para todos nosotros. No sé qué pasará, pero quiero que prometamos que no nos dejaremos caer». «Lo prometo», murmuré, sintiendo la electricidad de su toque. «Vamos a seguir adelante, a enfrentar esto juntos». Ambos nos miramos, un nuevo entendimiento fluyó entre nosotros, usando el dolor como puente hacia algo más sólido.
En ese instante, supe con certeza que nuestra conexión era la fuerza que nos mantendría a flote en la tormenta. Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. Estamos a tiempo para llegar al hospital, me interrumpió Héctor, marcando el ritmo de lo que seguía. No hay tiempo que perder. Lucas respiró hondo y su mirada se endureció con la determinación de un guerrero. Entonces, vamos. Juntos nos dirigimos hacia la puerta, pero antes de salir, un último pensamiento me asaltó. ¿Qué decisiones habría que tomar, y cómo nos cambiarían esas decisiones? La respuesta parecía estar en el aire, pero el eco de una inquietante posibilidad nos seguía como una sombra. ¿Qué haríamos si perdíamos a su madre? Esa pregunta reverberaba en mi mente, aterradora e ineludible, y el peso de la incertidumbre nos acompañaría al salir al mundo exterior. La vida nos había lanzado al abismo de lo desconocido, y enfrentar la verdad, sea cual fuera, nos exigía todo lo que teníamos. El aire frío de la mañana nos golpeó como un balde de agua helada al cruzar el umbral de la puerta. Cada paso hacia el hospital resonaba con la tensión acumulada en el pequeño grupo que conformábamos. En el silencio de la carretera, la preocupación era un peso palpable, un gigante que se había hecho un espacio en nuestros corazones. Las luces del tráfico y los sonidos del motor eran meros ecos lejanos comparado con el grito sordo de nuestros pensamientos. Lucas condujo con una determinación que a veces parecía frágil. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, pero su mirada estaba fija y decidida. Por un instante, me pregunté si sentía la misma sombra de miedo y ansiedad que yo. El camino se alargaba ante nosotros, una metáfora perfecta de la incertidumbre que nos esperaba en el hospital. De repente, Héctor habló, rompiendo el silencio que había invadido el vehículo. ¿Todavía crees que hay esperanza, Lucas? Su voz era un intento de ancla, aunque cargada de un dilema que todos compartíamos. Lucas no miró, pero su respuesta fue casi instantánea. ¿Qué es la esperanza en este momento?, dijo con una brutal honestidad que me sorprendió. La esperanza es un lujo que no sé si podemos darnos. La realidad está aquí, golpeándonos en la cara. Una punzada de dolor cruzó mis entrañas. La lucha emocional que enfrentábamos se hacía más cruda y real. Lucas tenía razón, la esperanza podía tornarse en una carga muy pesada. Escucha, interrumpí, sin poder contenerme por más tiempo. Siempre hay algo que podemos hacer. Incluso en la oscuridad, tal vez podamos encontrar la luz. Solo necesitamos seguir adelante, un paso a la vez. Él giró la cabeza hacia mí, y en su mirada había un abismo de dolor, pero también un destello de gratitud. Lo sé, Ilenia. Pero es difícil. Estoy luchando contra lo que siento y, además, contra la posibilidad de perderla. Lo sé, respondí, sintiendo mi propia voz temblar. Solo quería que supieras que no estás solo en esto. Estaremos juntos en cada paso, pase lo que pase. Mientras nos acercábamos al hospital, la primera luz del amanecer se abría paso, despuntando sobre la ciudad, como un susurro de que el día aún podía ofrecer algo. Pero, por dentro, la realidad seguía siendo una sombra implacable. Cuando finalmente llegamos y Lucas aparcó, el sonido del motor cesó, pero la tensión permanecía. El vestíbulo del hospital era un laberinto de luces artificiales y rostros cansados. Los ecos de la actividad diaria se entrelazaban con la silueta de una espera que podría ser eterna. Las familias sentadas, el susurro de los teléfonos y el breve murmullo de conversaciones formaban una sinfonía de angustia y esperanza compartida. Aquí es donde debemos estar, murmuré, tratando de infundir valor en el corazón de Lucas. Mientras nos dirigíamos hacia la recepción, me volví hacia él. ¿Cuál es la primera cosa que deberíamos hacer? Lucas tomó un aliento profundo. Preguntaremos por su habitación. No podemos perder tiempo. La recepcionista, con una sonrisa que apenas cubría su propia tristeza, nos informó sobre la ubicación de su madre. Mientras caminábamos por los pasillos, la ansiedad se convertía en una especie de adrenalina. Pero al cruzar el umbral de la habitación, la escena que encontramos nos hizo detenerse. Su madre estaba conectada a una serie de máquinas, rodeada de una luz fría y hospitalaria que contrastaba con la calidez que solía irradiar. Era una imagen desgarradora. Su expresión serena parecía una máscara que escondía el caos interno de lo ocurrido. Lucas avanzó, su respiración se tornó más pesada. No puedo ver así a mi madre, habló en voz baja, y su fragilidad me partió el corazón. Lo vi tambalearse, y un instinto me empujó a apoyarme en él.
Mantuvimos un momento de silencio respetuoso, no había palabras necesarias en ese instante. Todo lo que podía hacerse era permitir que la realidad se asentara. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó Lucas, su voz entrecortada y llena de angustia. Miré hacia la figura en la cama, los tubos y el ruido de las máquinas. Estamos aquí para apoyarla, para ser su voz si es necesario. Lo haremos juntos, de la manera que sea. El momento se volvió abrazadoramente intenso, como si la vida misma se hubiera detenido. La fragilidad de la situación se reflejó en los ojos de Lucas, y me sentí atrapada entre la urgencia de lo que está por venir y el dolor de lo que ya había comenzado. De repente, una enfermera entró y reparamos en su expresión seria. Lo siento, pero existe una nueva información que debemos discutir con ustedes sobre su estado, dijo, y el mundo pareció desvanecerse. Cada palabra que no pronunciamos quedó flotando en el aire, aplastando cualquier vestigio de esperanza que pudiésemos haber tenido. La odiosa incertidumbre se volvió más palpable, y su llegada a nuestras vidas nos haría revaluar lo que creíamos posible. Mientras la enfermera comenzaba a brindar detalles que iban a cambiarlo todo, una sensación de pánico y desesperación comenzó a crecer en mi pecho. Lucas se giró hacia mí con los ojos llenos de un miedo que nunca había visto antes, y supe que la próxima revelación iba a poner todo en una nueva perspectiva, llevando nuestro vínculo a un nivel que jamás hubiéramos imaginado. Y entre la tormenta de su angustia, una respuesta latente me golpeó como una revelación. ¿Sería capaz de soportar la verdad de una decisión que podría desgarrar lo que aún quedaba entre nosotros? Aquel momento de verdad se acercaba, y en su inminente llegada, el futuro parecía más oscuro que nunca. La enfermera nos miró con una seriedad que cortaba el aire. Lamentablemente, hay complicaciones que han surgido. Sus palabras eran un eco ominoso en mi mente. La condición de su madre ha empeorado en las últimas horas, y necesitamos que estén preparados para lo que podría suceder a continuación. Su cuerpo no está respondiendo al tratamiento como esperábamos. No pude evitar que una ola de desesperación me inundara. La atmósfera, ya pesada por la tristeza, se volvió aún más densa. Lucas apretó los puños, su respiración se volvió irregular mientras absorbía cada palabra. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la sala del hospital se convirtiera en una burbuja de angustia. La enfermera continuó con un tono compasivo: entiendo que esto es doloroso de escuchar. Si necesitan un momento, por favor tómense el tiempo que requieran. No sé cuál fue la chispa que encendió el fuego dentro de mí, pero un impulso me llevó a dar un paso al frente. ¿Qué significa eso, exactamente? ¿Cuánto tiempo le queda? Mi voz apenas era un susurro, pero lo había preguntado con la determinación de alguien que se niega a aceptar la fatalidad. La enfermera desvió la mirada. No podemos decir con certeza. Quiero que se preparen para cualquier eventualidad y que se acerquen a ella si sienten que quieren hacerlo. El silencio se coló entre nosotros, y en medio de él, Lucas se quebró. No puedo, simplemente no puedo perderla, susurró mientras lágrimas brumosas se acumulaban en sus ojos. Se sentía impotente, los cimientos de su mundo estaban temblando. Mi corazón se desgarró por él, pero me sentí impotente para ofrecer la claridad que ambos necesitábamos. Mientras Lucas se desmoronaba, decidí acercarme a él y, sin pensarlo, le ofrezco un abrazo. En ese instante, sentí su angustia fluyendo hacia mí. Los dos nos convertimos en un refugio para el otro, su dolor era mío, y el mío, el suyo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, pero traté de ser fuerte, de ser el pilar que necesitaba. Vamos a despedirnos con amor, Lucas. Eso es lo que ella necesita. Y mientras estemos juntos, haremos que cada segundo cuente. Mi voz era un hilo de esperanza, aunque la realidad era devastadora. Pero la verdad era que, aunque todo se sentía oscuro, aún teníamos un momento por vivir, un amor que compartir. Trémulo, Lucas se separó y limpió sus lágrimas. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, un entendimiento profundo borboteó entre nosotros. No sé cómo seguir si esto es lo que nos espera, dijo con una voz quebrada. No tienes que hacerlo solo. Le apreté la mano. Siempre estoy aquí, por ti. Ahora, necesitas a tu madre. Necesitas despedirte. Vamos a darle todo nuestro amor, porque eso es lo que se merece. Lucas asintió lentamente y procedimos hacia la cama, donde su madre seguía soñando, desconectada de la realidad.
Sus facciones, aún familiares, estaban ensombrecidas por un aire de fragilidad que me rompía el corazón. Lucas respiró hondo y, entre susurros, comenzó a hablarle. Le contaba anécdotas de su infancia, los días de verano que pasaban juntos y las risas que alguna vez llenaron ese hogar. Observé cómo sus recuerdos se entrelazaban con un amor tan fuerte que casi podía sentirlo. La conexión entre madre e hijo nunca se extinguiría, no importaba cuán incierta fuera la situación. Las palabras de Lucas se convirtieron en un canto melódico que atravesaba el umbral del dolor y resonaba con la luz de lo que fue. Mientras él compartía sus memorias, la enfermera regresó, trayendo consigo una ligera sombra de ominosa incertidumbre. «Es posible que haya un grupo de apoyo emocional disponible para ustedes», sugirió. «No tienen que atravesar esto solos». Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo interrumpió el ambiente tenso. El sonido provenía del pasillo, un grito desgarrador que hizo eco. Al instante, nuestras miradas se encontraron, asustadas y confundidas. Sin decir una palabra, el sentido del tiempo se perdía, algo más estaba sucediendo y no podíamos dejar de sentir. ¿Qué nos arrastraba con él? ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas de manera casi involuntaria. La enfermera palideció y al voltear su mirada en dirección al sonido, frunció el ceño. «Voy a averiguar lo que sucede». Retrocedió hacia el pasillo, dejándonos con la inquietante sensación de que lo peor aún estaba por llegar. Como si la tragedia se negara a limitarse a lo que ya teníamos, la incertidumbre nos rodeaba. Y en esa atmósfera cargada, un oscuro pensamiento se deslizó en mi mente. ¿Y si hay más dolor esperando por nosotros? La pregunta quedó flotando, un recordatorio de que, a veces, cuando la vida se siente como si hubiera llegado a su punto más quebrado, el destino tiene otra carta bajo la manga. En medio de todo esto, nuestros corazones vibraban con una mezcla desgarradora de amor y temor. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que el pasado y el dolor del presente podían cambiarlo todo. ¿Qué decisiones tomaríamos si la realidad estallara sobre nosotros? Mientras unsan las nieblas de un futuro incierto se cernían, nos aferrábamos el uno al otro, conscientes de que cada segundo contaba. El aire se sentía aún más tenso tras la partida de la enfermera. Lucas se mantuvo a mi lado, su mano entrelazada con la mía, mientras ambos intentábamos procesar la nebulosa de sentimientos que nos envolvía. El silencio ya no resultaba reconfortante, era un interludio inquietante en el que cada segundo se sentía como una eternidad. El murmullo del hospital se intensificó, susurros y acentos de angustia rodeaban el ambiente. Fue entonces cuando escuché a un grupo de personas en una conversación acalorada más allá de la puerta, sus voces estaban cargadas de ansiedad. «No puede ser, ¿verdad? No puede estar pasando esto», resonó una de ellas. Lucas y yo intercambiamos miradas de preocupación. Había algo en el tono que era imposible ignorar. «Voy a ver qué está pasando», dije con firmeza, pero en el fondo sabía que estaba buscando hacer algo, cualquier cosa, para romper la inmovilidad que comenzaba a abrumarnos. Avancé hacia la puerta, mientras Lucas se quedó atrás, aún aferrándose a la esperanza que brotaba de sus recuerdos. Al abrir la puerta, un torrente de voces me inundó. Un grupo de familiares, algunos mirando atónitos, otros abrazando a quienes lloraban mientras sonaban alarmas en el fondo. Un hombre, probablemente el padre de un paciente, estaba de pie en el centro, visiblemente agitado, compartiendo noticias desgarradoras sobre una sobrecarga en la unidad de cuidados intensivos. Su voz trémula era una mezcla de comprensión y desesperación. «Los pacientes en la unidad no están respondiendo al tratamiento, es una crisis», decía, mientras otro familiar se abrazaba a su lado, su rostro empapado de dolor. Aquello era un eco de lo que estaba viviendo Lucas. Nos adentrábamos en un laberinto donde el dolor era aún más profundo. Sentí que el frío invadía mi pecho. Regresé a la habitación, temerosa de lo que pudiese haber escuchado. Lucas seguía en la misma posición, pero al verme, su expresión cambió. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz apenas era un hilo. «The situation in the unit is worse than we thought», respondí, tratando de contener la desesperación. «No sé qué significa esto, pero deberíamos prepararnos por cualquier cosa». Mis palabras fueron un puñal en nuestra frágil esperanza. En ese momentito, el aparato de monitoreo sobre la cama comenzó a emitir pitidos intermitentes, como si el destino se burlara de nuestra fragilidad. La enfermera regresó apresuradamente, su rostro en un rictus de gravedad. «Necesitamos que se hagan a un lado», instó, y las palabras parecieron atravesar el aire como un disparo. Lucas se quedó petrificado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo ante nosotros. La enfermera se arrodilló al lado de su madre, revisando rápidamente la máquina de monitoreo.
Su voz se volvió rápida y técnica, pero el corazón de Lucas estaba viendo cómo su mundo se desmoronaba. Me acerqué a su lado, asegurando su mano entre la mía, aunque sabía que ni siquiera eso podría contener la tormenta. Por favor, no murmuré, pero las palabras se perdieron en el caos que la situación desataba. Un pequeño grupo de médicos llegó justo en ese instante, y la atmósfera se tornó caótica mientras todos hablaban al unísono, en un esfuerzo por estabilizar a su madre. Lucas finalmente pareció reaccionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pueden hacer? Su voz se erguía con una desesperación cruda. La enfermera alzó la mirada hacia él, sus ojos reflejaban una tristeza que lo decía todo, y en ese momento, se desvaneció la última chispa de esperanza. Intenté ser su ancla, pero la realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. Están haciendo todo lo posible, Lucas, le dije con un tono más firme, pero dentro de mí, el nudo se hacía más grande. Ella sigue aquí, y todavía tenemos que luchar, pero que si no es suficiente. Su voz se quiebra, entre una mezcla de miedo y afecto que resonaba en la habitación. Las luces parpadeaban y el pitido del monitor se convirtió en una melodía aterradora. Mientras mirábamos al equipo médico luchar por salvarla, se desató una tormenta interna. Sentí que algo apretaba mi pecho, y entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el aire. Venía de un familiar en el pasillo y, en un instante, sentí que el mundo se nos deslizaba entre los dedos. No pude evitar girarme hacia Lucas. ¿Y si hay más dolor esperando por nosotros? Volvió a surgir la pregunta que había temido, pero esta vez era una realidad palpable. La fragilidad de la vida y el amor se unían en un crescendo de inevitabilidad. No sabíamos qué futuro nos esperaba, pero lo que era innegable era que nuestra lucha no había hecho más que comenzar. En ese instante, mientras los médicos intentaban mantener la esperanza viva, supe que lo mejor y lo peor aún estaba por llegar. La luz del hospital era fría y hadas estremecedoras que se colaban por las rendijas de la realidad. Estaba allí, con Lucas, apretando su mano, sintiendo como el mundo a nuestro alrededor giraba en una danza macabra de esperanza y desesperación. Cada pitido del monitor parecía un latido de despedida, y en el aire flotaba una pregunta, grande, atroz, que amenazaba con tragarnos. ¿Seríamos capaces de confrontar lo inevitable? Por favor, sigue luchando, murmuró Lucas, sus ojos fijos en su madre, que yacía tan frágil, tan distante en su propio mundo. La impotencia lo envolvía, y vi cómo su corazón desgarrado palpitaba al compás de la angustia. La enfermera estaba inmersa en las labores, dando órdenes rápidas a los médicos que llegaban en un tumulto de camillas y máquinas ruidosas. Todo sucedía en medio de un mar de caos y ansiedad, una tormenta sin compasión. Pero dentro de mí, un destello de claridad emergió en la superficie, la añoranza de lo que podría ser aún en medio de esta tormenta. Lucas, dije, tratando de que mi voz no temblara, aún podemos darle amor. Estemos aquí para ella. En este momento, eso es lo que necesita más que nada. Mis palabras luchaban por alzarse entre las sombras inquietantes, anhelando despertar algo de valor en su alma. Él giró sus ojos hacia mí, y dentro de esa desesperación había un destello de algo, quizás gratitud, un reconocimiento de que juntos somos más fuertes. Tienes razón, Ilenia respondió, su voz aún titubeante, pero con un aire de resolución renovada. Ella siempre ha sido un faro de amor. No podemos dejar que esto nos consuma. Quiero que sepa que todo lo que hemos luchado vale la pena. Con el aliento entrecortado, ambos nos acercamos a su madre. La fragilidad la hacía lucir casi etérea, como si pudiera desvanecerse con la brisa. Siempre has estado ahí para mí, mamá. Siempre fuiste mi guía. Te necesito ahora más que nunca, musitó Lucas. Sus palabras caían con la fuerza de una promesa, la decisión de amar incluso cuando el resultado era incierto. En ese momento, la habitación pareció contraerse. El mundo exterior desapareció, solo existían el amor y la angustia flotando entre nosotros. Con cada palabra que Lucas pronunciaba, contemplaba el camino que habíamos recorrido hasta allí, reforzando el vínculo entre la lucha por la vida y la capacidad inquebrantable de amar. Lo que somos, lo que hemos creado, nada de esto se desvanecerá, susurré, mis ojos llameando con una sinceridad profunda. Tu madre siente nuestra presencia, siente tu amor. Eso es lo que realmente importa. Lucas giró su rostro hacia mí, y percibí en sus ojos una mezcla de fuego y tristeza que había estado buscando, una brújula en medio de la niebla. Cuando me miró, sentí que el tiempo se detenía.
No sé si podré seguir adelante después de esto, admitió, su vulnerabilidad golpeando mi pecho como un puño. Lo haremos juntos, Lucas, respondí, sosteniendo su mirada con firmeza, con la convicción de que ni yo ni él estábamos destinados a enfrentar esto solos. Te prometo que no te dejaré caer. Si ella es un faro de amor, nosotros seremos el camino que nos llevará de regreso. En medio de la tormenta, una pequeña luz comenzó a abrirse paso, como una flor que brota en la grieta de una roca. Y aunque todo se sentía frágil, esta lucha podría ser, al final, un renacer en medio de la pérdida. El pitido del monitor cambió drásticamente, un sonido que se sentía como un latido final. Los médicos se movieron apresuradamente, sus rostros llenos de determinación y miedo. La enfermera miró a Lucas. Debes hablarle, Lucas. Ella te escucha. No había tiempo para dudar, aquella era nuestra oportunidad de tres, Lucas, su madre, y yo. En ese instante, una ola de valor cubrió mi ser. Nosotros vemos tu luz, tu amor, y en este instante, te sostenemos. Nunca olvidaremos lo que eres para nosotros. Siempre serás nuestro faro, dije en voz alta, el eco de mis propias palabras resonando en el ambiente. Lucas tomó un profundo aliento, su voz saliendo con la firmeza de un hombre decidido. Mamá, luchamos por ti. No importa lo que pase. Siempre estarás con nosotros, siempre serás parte de nosotros. Me uní a su lado, nuestras manos entrelazadas en un gesto de unión que abarcaba el amor y la esperanza. Los pitidos del monitor parecían enmendarse a nuestro mensaje, como si estuvieran reconociendo la verdad que estábamos compartiendo. La enfermera miró a Lucas, y la chispa de determinación destelló en sus ojos. Así lo haremos, siempre. La voz de Lucas era un faro de claridad en la tormenta. Nunca dejaré de luchar por ti, y por lo que somos. Nuestro amor permanecerá, siempre. En ese instante, el mundo se volvió un susurro, una complicidad en nuestra unión mientras la situación se combatía. Y aunque el destino pudiera despegarnos en un abrir y cerrar de ojos, aquí, en ese instante, mientras todos luchábamos juntos en el umbral de lo desconocido, había solo amor. Y fue en esa entrega, en esa lucha compartida, donde comprendí que el verdadero amor es la audacia de aceptar lo que no podemos controlar, pero que podemos enfrentar en unión. Las lágrimas fluían, pero su flujo llevaba consigo el peso de la esperanza, una luz que nadie podría apagar. Al mirar a Lucas, su rostro iluminado por el amor y el dolor, supe que podría estar rodeada de incertidumbre, pero jamás de vacío. En ese instante de desamparo y fuerza, comprendí que abrazar la luz del amor era lo que verdaderamente nos sostenía. Porque al final del día, era el amor lo que siempre nos uniría, y eso se volvería el faro que nos guiara a través de la oscuridad. Y al final, mientras el silencio nos rodeaba, susurré: nada en la vida dura para siempre, pero siempre habrá amor, y eso, querido Lucas, es suficiente.